Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Hoy vamos a hablar de 3 mitos, comenzando por el mito de gobernar para todos y todas. El nuevo cassette de Luis Abinader lo que hace es repetir lo que en otras oportunidades presidentes electos dicen después que son favorecidos por la decisión de la Junta Central Electoral. Represento a todos, lucho por la unidad de todos, por la colaboración de todos. Y eso tiene mucho de demagogia. ¿Por qué? Bueno, tenemos un presidente empresario, articulado a una de las facciones de la partidocracia del sistema tradicional de partidos. Un presidente empresario vinculado a intereses en el campo de la fabricación de cemento, incluso con una ubicación de su cementera en un lugar muy controversial porque afecta un parque nacional como el Parque Francisco Alberto Camaño, en una zona muy sensible desde el punto de vista ecológico. Pero además empresario del turismo, empresario de la educación superior. Un ministro de la presidencia insertado, profundamente conectado con el grupo Vicini, que además fue el abanderado del proyecto de Sanssouci, zona colonial, repito, uno de los más onerosos de la historia del país. Un ministro de la presidencia que a su vez es el ministro administrativo de la presidencia, que a su vez, me refería en el primer caso a Lisandro Macarrulla, porque quede claro. El ministro administrativo designado recientemente o propuesto recientemente es Paliza, presidente del partido a su vez. Ya se va conectando la fusión partido-estado. Pero empresario también. Un ministro de Hacienda conservador, con un pensamiento neoliberal, pro sector privado, sin vocación social. Un PRM financiado parcialmente por el grupo Vicini. Bueno, un ministro de las Fuerzas Armadas, también recientemente designado o propuesto, que es un compromiso con Hipólito Mejía. Y supimos el gobierno que hizo Hipólito Mejía. Un canciller que responde a todo ese espectro de la política de Estados Unidos, OEA y demás. El CONEP y la UCAMAIMA, instituciones del capital, uno en el campo de la enseñanza, otro en el campo empresarial, con mucha gravitación en este gobierno. Valdés Albizu, totalmente orgánico a la clase dominante, con una junta monetaria que les responde a esa clase. Alejandro Fernández, muy vinculado a las actividades financieras. Por eso decimos que hablar de gobernar para todos, con ese contenido de clase que tiene en
instancia decisiva, y no la voy a mencionar todas, lo que se prefigura como el nuevo gobierno es un mito. Habría que preguntarse además si ese de gobernar para todos incluye el paquete de los corruptos. Dirán entonces que eso va por vía institucional y sabemos cómo están conformadas las instituciones dominicanas. Se incluye a la Barrick Gold, a Falcondo, a las mineras, a la propia Odebrecht, que sigue operando en República Dominicana. Esta podría ser una manera, en esta circunstancia, de evadir el tema de la impunidad o manejarlo muy a medias, creando ya un clima de que todos tenemos que unirnos, como si todos fuéramos iguales y todas fueran iguales. Y además, entender esa unidad teniendo en cuenta las cúpulas de los partidos actuales. La manera de pensar y de actuar de las organizaciones corporativas del empresariado, comenzando, repito, por CONEP. La verdad es que no hay forma de mejorar la situación del país en una circunstancia tan calamitosa si no se penaliza a los ricos, a los corruptos, si no se le marcha al tema del no pago, la moratoria o en última instancia, y eso es muy débil, la renegociación de la deuda. Estamos frente a la reiteración de un mito con tono demagógico. Tengamos en cuenta además que en esta sociedad casi la mitad de los electores no fueron a votar. Esa es cifra récord. Y eso no es solo por el tema de la pandemia, aunque sí, también se mezcla, pero también con pandemia, con ese riesgo para votar por estos partidos. Hay un gran descrédito que no se ha zanjado. Hay un hastío del engaño. Una parte significativa de esa abstención es de personas que estamos decididos a no hacerle el juego a este sistema, a esta institucionalidad. Se van a plantear además, para romper todo esto de que todos estamos en el mismo barco y él nos representa a todos y a todas, los reclamos postergados. Que no piensen que con ese discurso eso se va a paliar, el de las mujeres, con todo el tema de la impunidad, de los feminicidios, de la violencia de género, el tema ambiental, esa deuda ambiental, la deuda social agravada en el marco del desplome económico, los reclamos de los pobres, de las pobres de este país. No la elección de Luis Abinader y la colocación del PRM y sus aliados como gobierno no anula la lucha de clase, ni además mucho menos la reacción de una parte importante de la sociedad contra una partidocracia insensible, oportunista y privilegiada. Pausamos. Che Guevara.